Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo algo súper interesante y es cómo hacer el molde del vestido eh, angosto con cola. Nos puede servir para un vestido de novia, para un vestido de fiesta. Es súper interesante. Les pido que se queden conmigo hasta el final porque la parte de la cola la vemos al final, o sea, no hay opción. Acompáñenme, por favor. Ok, entonces aquí estamos. Vamos a empezar a hacer la falda. Eh, Vamos a ponerlos largos. Entonces aquí bajamos 2 centímetros en el centro delantero de la falda. Este es el centro delantero, los 2 centímetros para que no se nos hagan esas arruguitas que a veces se hacen. Ok, 20 centímetros, que es la altura de cadera en la talla 10, que es la que estoy haciendo, y vamos a darle un largo de 98 centímetros. Ok, escuadramos. Acuérdense, siempre tiene que ser escuadrado. Ok, vamos a poner el contorno de cadera, que son 100 centímetros dividido en 4 nos da 23, perdón, nos da 25, pero vamos a quitar los 2 centímetros que usualmente le quitamos al molde delantero, entonces son 23. Y esta misma medida la vamos a trasladar aquí al orillo de la falda. Ok, unimos estos dos puntos. Y ponemos la medida de cintura. La medida de cintura es la cuarta de 70, porque 70 es la medida de cintura de la talla 10, dividido en 4 nos da 17.5. A este molde delantero le vamos a hacer una pinza, entonces le vamos a dar 3 centímetros de pinza. ¿Okay? En la mitad de esta medida vamos a ubicar la pinza. Centímetro y medio a cada lado. Aquí vamos a hacer algo, no quiero que se me vayan a asustar porque no es usual. Vamos a darle a la pinza un largo de 23 centímetros. ¡Wow! Eso no se hace, ¿verdad? En una falda normal. En esta lo vamos a hacer porque nos va a ayudar a hormar la falda bien en la parte de adelante. Entonces, cerramos la pinza. Si esto fuera una falda sin costura, sin corte, obvio no podríamos hacer nada. Una pinza así de larga se vería terrible. Pero aquí, como aquí lleva corte, tenemos esa facilidad, ¿cierto? La podemos después disimular en el corte. Ok, aquí vamos a unir los costados, la cintura con la cadera. Perfecto. Ahora sí, esta pinza la vamos a seguir prolongando hasta abajo. Ok. Aquí a 45 centímetros, a 45 centímetros de la cintura hacia abajo, vamos a marcar este punto. Esto lo estoy haciendo a 45 centímetros porque estoy trabajando patronaje industrial. Si estuviéramos haciendo una falda para una clienta, tendríamos que tomarle la medida a la clienta para que nos quedara perfecto, para no tomar riesgos, ¿verdad? Pero en una talla 10 más, esta es la medida que podemos aplicar, 45 centímetros. Esto viene siendo aproximadamente unos 6 centímetros más arriba de la rodilla, porque la falda no puede ir muy entubada sobre la rodilla porque la persona no va a poder caminar, ¿verdad? Entonces debemos subir un poquito, entonces esta medida está perfecta. Ok, aquí vamos a entrar 2 centímetros. Aquí en este corte vamos a entrar 1 centímetro, en este otro vamos a entrar otro centímetro. ¿Okay? Estas líneas las vamos a llevar a la cadera, todas. Esta va así,
Creo que ahí va a tener que corregirle para que quede bien. Esta también. Y esta también. Ok. Ahora bajamos en línea recta a la derecha. Estas medidas son para que la falda quede bien armadita, bien pegadita en esta parte. Entonces va a quedar así, todo divino, divino, divino. Ok, vamos a disimular un poco esta costura para que no se nos vaya a ver mal. Ok, perfecto. Entonces, y aquí con esta línea, con esta regla, perdón, vamos a trazar la línea de la cintura. Ok, este es el molde delantero, lo vamos a cortar porque tenemos que llevarlo a otro papel para después hacerle los aumentos. Entonces vamos a hacerle los cortes y después lo pasamos a otro papel. Por ahora lo voy a dejar así, voy a hacer el molde de la espalda. Ok, aquí de la misma manera bajamos 20 centímetros, que es la altura de cadera, le damos el largo de 98 centímetros. Escuadramos. Esto es no básico, pero es más o menos como lo acostumbramos a hacer. El punto es, aquí está, es en la parte de abajo, ¿verdad? Ok, vamos a poner la cadera, igual son 100 centímetros dividido en 4, nos da 25 más 2 centímetros que le quitamos al molde delantero, entonces serían 27. Ok, esta misma medida la ponemos aquí abajo. Cerramos los puntos, los unimos. Aquí vamos a, en el centro de espalda vamos a entrar, este es el centro de espalda, vamos a entrar 2 centímetros y de los 2 centímetros vamos a poner la medida de la pinza. Entonces son 70 centímetros dividido en 4, 17.5 más 3 centímetros son 20.5. Ok, entonces a la mitad ubicamos la pinza. Entonces son 1,5 centímetros y 1,5 centímetros a cada lado. Esta pinza la vamos a hacer normal porque esta pinza necesitamos que nos dé la bolsita aquí en la cadera, entonces vamos a hacerla normal, que son de 13 centímetros. Esta no tenemos que prolongarla. Ok, entonces aquí vamos a unir el costado de esta regleta. Aquí se me sale un poquito para que no se me confundan ustedes. Ok, entonces aquí bajamos los mismos 45 centímetros que bajamos en la parte de adelante, escuadramos, entramos 2 centímetros, 1 centímetro, 1 centímetro aquí.
y aquí vamos a entrar también medio centímetro. Ok, entonces llevamos estos puntos a la parte de arriba, como en el delantero. Este vamos a hacerlo quizás así, porque este tiene que ser solamente la parte de abajo para que no nos vaya a tallar aquí la parte de la cadera. Al contrario, tenemos que tener ahí como un aumento. Ok, aquí mejoramos esta parte, la suavizamos. Perfecto. Ahora llevamos estas líneas hasta el borde. Esta también. Y esta. Ok. Ahora, perdón, esta línea también vamos a hacerla un poco así, no recta para que no nos quite. Quizás así quede mejor. ¿Okay? Entonces ahora voy a cortar los moldes y para pasarlos sobre otro papel para poder dar los aumentos a la cola. ¿Ok? Bueno, aquí yo ya tengo las piezas cortadas, como pueden ver, costado de espalda, centro de espalda, costado delantero, centro delantero. Escogí este color para que quede más fácil, para que resalte un poco mejor y lo puedan apreciar. Es un poco complicado porque es grande el molde. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el centro de espalda. Digamos, este es el centro de espalda. Lo vamos a ubicar más o menos aquí. Necesitamos que nos quede papel en todas las direcciones, suficiente papel en todas las direcciones, hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante, que haya suficiente papel porque lo vamos a necesitar. La idea, lo que vamos a hacer ahora, para que tengan una idea más o menos lo que va a pasar, es que vamos a poner los moldes unidos por este punto. Este es nuestro punto de referencia, los 45 centímetros que bajamos. Este es nuestro punto, los vamos a unir por este punto, los vamos a ir abriendo poco a poco de esta manera. No, o sea, esto tenemos que hacerlo así, no hay otra opción. Aquí le damos el aumento que cada uno necesita, de aquí el largo de la cola y la extensión hacia atrás. Entonces más o menos esta es la idea y después venimos desde aquí a unir con el punto de atrás. Entonces vamos a empezar por esta parte con el centro de espalda. Por ahora dejemos esto aquí, vamos a ir tomando uno a uno. Entonces el centro de espalda, voy a tratar de resaltar un poco más estas líneas porque quiero estar segura de que las pueden apreciar bien. La verdad es que este es un video muy interesante, no quiero que vayan a quedar cosas, vayan a quedar ustedes con dudas. Ok, bueno, este es el centro de espalda, esta es la parte que lleva el aumento más grande. Entonces vamos a ubicarlo por ahora así. Vamos a fijarlo para que no se nos mueva, porque este es como el punto de referencia, el punto de partida para todo. Ok, una cola más o menos debe ser de unos, ¿qué les digo yo? Unos 80, sí, 80 centímetros, 1 metro aproximadamente. Yo creo que eso es una medida más o menos
Puede ser mucho más larga, obviamente, ¿no? Pero vamos a trabajar esta medida. Voy moviendo la cámara para asegurarme de que ustedes pueden mirar bien. Aquí vamos a darle unos 80 centímetros de largo. Aquí. Lo puedan ver bien. Aquí están los 80 centímetros. Este punto es bien importante, tenemos que tenerlo muy presente. Ok, por ese lado voy a dejar la cinta métrica ahí ubicada en este momento. Y de aquí vamos a salir 30 centímetros. Esto es una medida, yo diría que un poco estándar, ¿no? Generalmente eso es lo que uno acostumbra a salir. Obviamente hay sus excepciones, depende de ciertos modelos, pero más o menos eso es una medida estándar. Ok, entonces aquí vamos a prolongar esta línea hacia abajo de los 80 centímetros que marcamos. Y desde este punto de los 45 centímetros vamos a salir pasando por los 30 centímetros que salimos. Ok, pasando por ahí. Esta regla no es lo suficientemente larga, entonces vamos a hacer una extensión con esta. Obviamente cuando estemos haciendo el vestido en tamaño real es bastante complicado, pero este es un vestido que la mano de obra hacerlo es costoso, entonces bien vale la pena todos esos esfuerzos que tenemos que hacer para que nos salga bien. Lo importante es que nos salga bien, ¿ok? Entonces, repito, bajamos 80 centímetros y aquí salimos 30 centímetros. Desde el punto de los 45 hacemos una diagonal, así, y vamos a escuadrar. Desde estos 80 centímetros vamos a escuadrar de esta manera. Lo que quiere decir que este viene siendo nuestro punto final por ahora. Entonces, aquí no voy a trazar ninguna línea porque esto lo hacemos al final. Esta línea tiene que salir de aquí e ir a encontrar con el centro delantero, que es la otra medida importante. Esta medida y el centro delantero no nos pueden variar, son medidas fijas. Ok, entonces ahora apoyados en estas líneas vamos a trazar un margen. Ok, déjenme usar un color. Ok, perfecto. Estamos así por ahora. Ahora aquí vamos a salir 13 centímetros hacia el costado. Este es el centro de espalda, vamos a salir 13 centímetros hacia el costado. Trazamos un punto. Ahora buscamos el siguiente molde. El siguiente molde viene siendo el costado de espalda. Aquí lo tengo. Entonces este costado de espalda lo vamos a unir aquí. Estos son los 45. Muevo un poco la cámara nuevamente. Ok. Aquí los unimos con los 45 centímetros que bajamos. Lo fijamos, lo sostenemos. Y aquí vamos a correr otros 13 centímetros para ubicar este molde. ¿Ok? Entonces aquí marcamos otros 13 centímetros. Sostenemos aquí y ubicamos este molde. Perfecto. Vamos a ponerle cinta para fijarlos, para que no se nos vayan a mover. Quizás un alfiler también para fijarlos al papel. Entonces, de aquí a aquí vamos a trazar una línea. Es la línea donde se vienen encontrando ellos los dos. Así. Esta línea vamos a trazarla larga porque no sabemos exactamente dónde va a morir esta línea. ¿Ok? Esta línea por ahora tenemos que dejarla así. Vamos a trazarla quizás un poco
más larga para asegurarnos. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a correr 13 centímetros. Y 13 centímetros. Aquí cogemos el siguiente molde, que es el costado delantero. Igualmente lo unimos por la línea de los 45, fijamos que quede en los 13, lo sostenemos. Aquí vamos a apoyarlo para que no se nos vaya a mover. Vamos a fijarlo al papel. Igualmente este. Y vamos a trazar también una línea aquí. Desde este punto vamos a trazar la línea. Ok. Así. Y ahora por último trazamos el centro delantero. Añadimos el centro delantero y hacemos exactamente lo mismo. 13 centímetros. Me corre un poco la cámara otra vez. 13 centímetros y 13 centímetros. Ok, entonces este delantero tiene que quedar ahí. Ok, por ahora estamos así. Esperamos que esto nos quede perfecto. Ok, y aquí trazamos una línea más en medio de estas dos, a donde nos dieron los 13 centímetros de cada una. Ok, entonces aquí no sé si cuando estaba haciendo esta parte lo pudieron ver bien en la cámara, entonces repito, aquí añadí el costado delantero, 13 centímetros, después otros 13 centímetros, puse este molde que fuera a apoyarse en este punto y después añadí el centro delantero, 13 centímetros y 13 centímetros. Esta medida pues no siempre es 13, puede ser 12, puede ser 14, puede ser 15, pero más o menos esta es una medida estándar. Hay vestidos que tienen mucho más aumento en la parte de atrás de la cola, pero eso ya son otros modelos que vamos a ver más adelante. Por ahora estamos viendo esto. Ustedes quizás van a encontrar una mejor manera de hacerlo que se les facilite más. Ten en cuenta que vamos a tener moldes mucho más grandes, pero lo importante es que ustedes tengan la idea de cómo se hace y cómo hacer el aumento. Definitivamente tienen que ser todos juntos, porque si no nos va a quedar unas piezas más largas que las otras y a la hora de ensamblar no van a coincidir. Entonces por ahora esta es la manera. Vamos ahora a ir al cierre de la cola. Bueno, ahora con una regla como esta, por ejemplo, vamos a empezar a unir el centro delantero hasta el centro de espalda. Vamos a pasar por estas líneas, quizás nos vamos a salir. Estas líneas no son tan importantes porque no sabemos exactamente a dónde van a llegar, pero este punto, el centro delantero y el centro de espalda, tenemos que respetarlo 100%. Entonces vamos a empezar a dar las curvas. Quizás nos tuve que repetir algunas líneas porque no es fácil, tenemos que mirar de qué manera va quedando lindo. Entonces quizás nos vaya a tocar que corregir algunas veces, pero bueno, vamos a empezar. Empezamos por la parte de atrás. Voy a mover un poco la cámara para que puedan mirar bien. Ok, de aquí
este que es el punto que dijimos que tenemos que respetar, y este otro. Perdónenme tanto mover la cámara, pero es que quiero asegurarme de que quede claro. Ok, este punto y el punto siguiente. Entonces vamos a empezar por ahora aquí. Tenemos que mirar que quede bien, que no vaya a quedar una curva de pronto muy forzada, que salga más bien natural. Entonces, pasando por este punto y pasando por el otro, podemos decir que ahí está bien. Aquí vamos a tratar de darle un poco de, como de redondear un poco para que se vea lindo, redondeando. Voy a mover la cámara otro poquito. No, esto es una tragedia, pero vale la pena, chicos, no se me desanimen, vale la pena. Bueno, aquí vamos a trazar otra línea, quizás saliéndonos un poquito para que quede redondo al momento de estar, porque esta pieza va en el piso, ¿right? Esta pieza va en el piso, va abierta, entonces tenemos que ver que se vea bonito, imaginarnos cómo se vería en el piso. Entonces, bueno, vamos a trazar una línea quizás así. Después corregimos esto para que no se nos vea mal. Voy a correr la cámara otra vez, otro poquito. Quizás algo así. No sé si tal vez no me están viendo, ¿cierto? Oh Dios. Bueno, ahora lleguemos de la parte de adelante. Respetando el centro, el largo del centro, porque no nos podemos, esta parte aquí nos podemos empezar a salir un poquito, pero aquí el centro y quizás este punto tenemos que respetarlo. El vestido se tiene que ir haciendo largo porque a esta parte el vestido empieza a caer sobre el piso, empieza a quedar extendido en el piso sobre esta parte, pero para pasar por aquí hay que tratar de respetarlo lo más que podamos, ¿ok? A ver si ahí nos queda mejor. Bueno, entonces vamos a pasar aquí así, por aquí, ya después rectificamos. Algo así. Aquí podemos, si a ustedes se les facilita trabajar con la mano alzada, quizás también lo podrían hacer, porque imagínense, ustedes haciendo un vestido a tamaño real no vamos a tener la regla para hacer estas cosas, ¿verdad? Entonces quizás es bueno si lo hacemos a mano, por lo menos para tener una guía, y ya después corregimos. Aquí corregimos esta partecita que no se ve muy bien. Y bueno, más o menos es así. Entonces voy a tratar de corregirlo, de hacer las líneas definitivas con un lápiz más oscuro para que lo puedan ver. Vamos a ver si aquí... Ok, vamos a empezar por la parte de atrás. Y ahí vamos corriendo la cámara porque ¿qué más podemos hacer, cierto? Ok, voy a hacerlo de esta manera, con esta regla, porque ya tengo las líneas de apoyo. Entonces podemos ir haciendo así. Quizás. Ok. Y aquí de la misma manera.
algo así. Le quitamos un poquito esta puntita que nos quedó. Y algo así sería el molde. Una cosa que quiero decirles, a veces incluso queremos prolongar un poco más esta parte, que esté más abierta, que abra más sobre el suelo. Depende de los modelos, ¿no? De verdad que estos vestidos de novia es algo grandioso y con lo que podemos jugar de muchas maneras, pero todo depende del modelo, porque podemos, digamos, cortar una pieza extra así, la añadimos acá, y este sería otra pieza, otro panel, llamamos godé, ¿no? Porque simplemente aquí los vestidos vendrían unidos en el centro de espalda hasta aquí, y de aquí añadiríamos esta pieza que nos daría más volumen en el centro de espalda. Esta es otra opción cuando ya lo queremos mucho más abierto. Pero bueno, este es bastante abierto, en realidad aquí se va a ver muy lindo. Yo voy a quitar estos alfileres porque quiero mirar a ver si puedo hacer algo para que tengan ustedes una idea más o menos de cómo queda. Ok, el vestido, digamos, ya esta es la parte que queda, y esta parte va a quedar en el suelo, como ustedes se pueden ver. Está aquí largo el vestido y esta parte ya queda, se va abriendo en el suelo y se ve muy lindo. Ya después tenemos que cortar estas piezas, las cortamos una por una y hacemos las piezas completas. Aquí tenemos que terminar esta pieza, esta línea, y aquí también terminar esta línea. En medio de cada panel, en medio de cada pieza, debemos hacer unos piquetes, si el panel es muy grande, unos 2 piquetes. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque este vestido podemos hacerlo de muchas maneras. Pueden ser diferentes telas, una encima de la otra. Generalmente no se usa una sola tela para los vestidos de novia, se hacen varias telas. Entonces, digamos, podríamos hacerle dobladito de pañuelo en el orillo, baby hem. Podríamos hacerle otra manera también, si es un vestido limpio, sin encaje, sin nada, es un vestido plano, que son muy elegantes, podríamos cortarlo el forro, y que quede cerrado abajo. Entonces, si lo vamos a hacer cerrado, tenemos que hacer estos naches para que a la hora de estar cerrando el vestido a la parte de abajo, cosiéndolo, no se nos vaya a desproporcionar y después queda mal. Entonces tenemos que hacer estos piquetes para controlar la parte de abajo, porque si ustedes se dan cuenta, esta parte está al sesgo, entonces se nos puede estirar. Ok, entonces ahora lo siguiente es cortar las piezas como deben quedar realmente, y después el aumento de costura se lo podemos dar cuando estamos en el molde, estamos sobre la tela cortando. Entonces por ahora vamos a cortar. Ok, entonces estamos aquí así. Este es el centro de espalda, el costado de espalda, el costado delantero y el centro delantero. Ok, ahora estos moldes los vamos a poner sobre la tela y los vamos a cortar
todos dobles a excepción de este, que es el centro delantero. Este lo vamos a poner aquí al borde de la tela, lo ponemos y lo cortamos doble, porque como la señal lo dice, va una sola pieza al doblez. Ok, el resto todos los vamos a cortar dobles, y al momento de cortarlos le vamos a dar el aumento de costura. Abajo 1 centímetro, aquí podemos darle 1,5 centímetros y hacer las costuras abiertas para que quede bien, o 2 centímetros. Y bueno, esto es todo lo que tenía que decirles en cuanto a este vestido, que es muy lindo, es complicado, tiene bastante trabajo, pero bien vale la pena porque aprender a hacer estos vestidos es maravilloso. El resultado, cuando uno ve que el vestido está listo, está terminado, es fabuloso. Entonces, bueno chicos, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda al respecto de cómo cortarlo, si algo no les quedó claro, les pido me dejen un comentario. Les pido disculpas si se vio todo un poco desordenado. Traté de hacerlo lo más organizado que pude, pero en realidad no es tan fácil por lo que es grande y porque quería tener la cobertura con la cámara. Entonces ya saben, aquí estoy para servirles cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, cualquier inquietud. Solamente déjenmelo saber y yo voy a estar muy dispuesta a colaborarles. Ok, un abrazo, cuídense mucho, nos vemos en nuestro próximo video.